Hola a todos, soy María Aranda y Miguel Ángel Bueno y vamos a presentar el Wine de la Primera Guerra Mundial. Introducción. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, no fue solo un conflicto militar, fue una guerra total que transformó Europa y el mundo de forma irreversible. Durante más de 4 años, millones de personas murieron, pueblos enteros quedaron devastados y los imperios que habían dominado Europa durante siglos desaparecieron. En este vídeo explicaremos las causas, el desarrollo y las consecuencias de este conflicto, apoyándonos en mapas, imágenes, esquemas y narraciones, para entender cómo un asesinato en Sarajevo desencadenó un conflicto que cambiaría la historia moderna para siempre. A continuación hablaremos sobre el estallido del conflicto en 1914. Europa estaba en apariencia en paz, pero las tensiones acumuladas eran enormes. Durante décadas, las grandes potencias habían competido por influencias, prestigios y territorios coloniales. La paz aparente se basaba en alianzas que podían arrastrar a Europa a la guerra. Había dos tipos de alianza, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, la Triple Entente por Francia, Reino Unido y Rusia. Las causas principales fueron el nacionalismo, imperialismo, militarismo y sistemas de alianzas. El nacionalismo, los Balcanes, era un polvorín. Serbia promovía la unidad de los pueblos eslavos. Austria-Hungría lo veía como amenaza directa. Imperialismo, Alemania competía con Francia y Reino Unido por colonias y comercio global. Militarismo, todos los países invertían enormes recursos en ejércitos y armamento. Alemania tenía el plan Schlieffen. El sistema de alianzas, las alianzas rígidas aseguraban que cualquier conflicto local pudiese convertirse en continental y luego en global. A continuación hablaremos sobre el detonante real, que fue el 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Rusia moviliza tropas. Alemania declara la guerra a Rusia y Francia. Reino Unido entra tras la invasión de Bélgica. En semanas, un conflicto local se transforma en guerra europea y pronto mundial. A continuación hablaremos sobre la guerra de movimientos. Aquí podemos ver un mapa con flechas del plan Schlieffen y sus principales batallas. Alemania ejecuta el plan Schlieffen rodeando Francia por Bélgica para tomar París rápidamente. La mentalidad militar era rápida y eficiente. Las batallas claves eran la invasión de Bélgica, que era una alarma internacional entre que el Reino Unido entró en la guerra. La batalla de Lieja en la resistencia belga, ralentiza avance alemán. La batalla del Marne, Francia detiene a Alemania. Plan de guerra rápido fracasa. Aspectos importantes: saturación de líneas de comunicación y transporte ferroviario. Vías de soldado, marchas largas. Clima adverso, hambre, miedo constante. Estrategia de doble frente. Alemania lucha en oeste y este simultáneamente. La guerra de movimientos demuestra la ambición alemana de victoria rápida, pero también la dificultad de un conflicto en múltiples frentes. A continuación hablaremos sobre la guerra de posiciones. Como se ve aquí, hay un mapa del frente occidental. Hablaremos también sobre trincheras profundas y continuas, búnkeres alambrados, minas, uso masivo de artillería pesada, ametralladoras, primeros tanques y armas químicas. Batallas claves: el Verdún y el Somme. El Verdún, batalla Francia defiende cada metro, más de 700.000 muertos y heridos. Somme, en la batalla del Somme, ofensiva franco-británica, más 1 millón de bajas. La vida en las trincheras, condiciones extremas, barro, frío, ratas, enfermedades, estrés y miedo constantes, alimentación limitada, descanso casi inexistente, impacto social y económico. En la guerra total, mujeres en fábricas, hospitales, servicios de apoyo militar, propaganda masiva, ciudades cercanas al frente sufren daños y evacuaciones. La guerra de posiciones transforma el conflicto y ya no se trata de maniobras rápidas, sino de desgaste y de control de territorio. A continuación hablaremos sobre el cambio de rumbo. Factores decisivos: salida de Rusia tras la revolución bolchevique. Alemania concentra tropas en el frente occidental. Guerra submarina sin restricciones. Hundimiento de barcos mercantes para cortar suministros al Reino Unido. Ejemplo: RMS Lusitiana. Más de 1.000 muertos, incluidos estadounidenses. Entrada de Estados Unidos, declarada por Woodrow Wilson. Aporta tropas frescas y recursos industriales, cambiando el equilibrio. Consecuencias inmediatas: Alemania reorganiza estrategias, ofensivas rápidas ya no son viables. Presión social: hambre, protestas, descontexto político. Guerra submarina: provoca tensión diplomática global. El cambio de rumbo demuestra que la guerra depende de factores políticos, sociales y económicos, no solo militares. Ofensiva final: última ofensiva alemana. Avances iniciales, pero desgaste y crisis internas limitan resultados. Hambre, protesta y abdicación del Kaiser. Aliados, reforzados por Estados Unidos, contraatacan y rompen el frente.
Armisticio, 11 de noviembre de 1918. La guerra termina, pero deja un continente devastado y sociedades heridas. Consecuencias. Tenemos diferentes consecuencias, como las humanas, políticas, económicas, sociales y geopolíticas. Las humanas, más de 16 millones de muertos, millones de heridos. Política, desaparición de 4 imperios, nuevos estados con fronteras inestables. Económica, Europa devastada, Estados Unidos potencia emergente. Sociales, cambios en rol de la mujer, trauma generacional, hambre, migraciones. Geopolítica, equilibrio europeo desaparece y surgen nuevas tensiones. Ahora pasamos con el Tratado de Versalles. Firmado en Versalles en 1919, tras el armisticio. Objetivo oficial, garantizar paz futura, pero impone castigos severos a Alemania. Contexto histórico. Alemania agotada por hambre, enfermedades y caos político. Aliados buscan justicia, seguridad y reparación económica. Francia quiere debilitar a Alemania. Reino Unido establece estabilidad comercial. Estados Unidos paz justa según los 14 puntos. Puntos claves. Pérdida de territorio, Alsacia y Lorena a Francia. Eupen-Malmedy a Bélgica. Schleswig a Dinamarca. Polonia recupera territorio. Colonias alemanas repartidas. Limitaciones militares. Ejército reducido. Prohibición de tanques. Artillería pesada. Submarinos. Desmilitarización de Renania. Responsabilidad y reparaciones. Alemania acepta culpa total. Debe pagar miles de millones. Hiperinflación y crisis económica. Restricciones políticas. Prohibición de unirse con Austria. Supervisión internacional. Creación de sociedad de naciones. Alemania inicialmente excluida. Consecuencia. Humillación de Alemania. Resentimiento generalizado. Crisis económica y social. Inestabilidad política. Surgimiento de movimientos extremistas. Paz frágil. Semillas de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles fue un intento de paz, pero con castigos tan severos que plantó la semilla de futuras guerras. Bueno, y a continuación hablaremos sobre el cierre final. La Primera Guerra Mundial no solo fue un conflicto militar, fue una guerra total que transformó países, sociedades y la manera de hacer la guerra. Marcó el final de un orden europeo y abrió un siglo de tensiones, cambios profundos que todavía hoy podemos analizar.